Bueno, lo que les quiero presentar entonces ahora es el tema del escrute de la palabra. Acabamos de invocar al Espíritu Santo. Acabamos de decirle al Espíritu Santo que venga con sus 7 dones. Le pedimos sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Todo eso le acabamos de pedir. Y cuando orábamos, yo estaba pensando justamente esto. Le estamos pidiendo que venga. Ninguno de nosotros sabe cómo va a venir, cómo se va a manifestar, cómo lo vamos a experimentar. Pero mientras orábamos en la introducción, yo visualicé a la Virgen María en el momento de la Anunciación. Y pensé, la Virgen recibió ese mensaje, ese saludo del ángel, y recibió sobre todo el Espíritu Santo a través de la palabra del ángel que le venía a decir: vos has sido elegida para ser la madre de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, viene sobre todo por la palabra. La predicación de la palabra es el esperma del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice que la palabra de Dios no vuelve, no retorna, sino cumple su misión. Entonces, yo les vengo a hablar hoy día del escrute de la palabra. La palabra de Dios escudriñada, hecha vida, a través de mi historia de vida, la palabra de Dios que viene a fecundar mi vida y la tuya, y de eso se trata el escrute. La palabra escrute, como me decían hace unos días, padre, esa cosa difícil que va a venir a hablar usted, dice que es el escrute de la palabra. Es una palabra muy antigua. Ya San Pablo hablaba de escudriñar la palabra. Es una palabra que significa profundizar, escudriñar, yo digo navegar, como meternos, como dejarnos imbuir por la luz del Espíritu, que con su palabra viene a hablarnos algo, a decirnos algo. Todos nosotros queremos escuchar la voluntad de Dios y queremos hacerle caso, pero no siempre sabemos cómo se hace. Entonces el escrute de la palabra es una manera muy útil para que los grupos de oración se renueven en la escucha atenta de la palabra, y también sirve para hacer grupos de oración nuevos. Si de repente por ahí ustedes están pensando armar un grupito de oración, siguiendo este librito del escrute de la palabra, que después lo van a ver al final de la charla, ustedes pueden llevar una orientación, una guía para en el tiempo, y bastante tiempo, porque está pensado en 7 años, formar una comunidad. No solamente un grupo de oración, sino una comunidad, que es un poco el ideal que la Iglesia quiere cuando evangeliza, ¿no? Que seamos una comunidad, un misterio de salvación para el mundo, cada uno con sus carismas, cada uno con su forma, pero sobre todo lo que tenemos que llegar a ser es una pequeña comunidad de creyentes que viven la fe de una manera determinada, y sobre todo que damos un signo al mundo. El signo que se le debe al mundo es el signo del amor y el signo del perdón. Justo el Papa hoy, en la catequesis, hablaba de que sin perdón no puede haber iglesia, no puede haber vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente de afuera, la gente que no viene a misa, la gente que no es de los grupos, ¿cómo se va a salvar? Se va a salvar si ve en una comunidad cristiana que se aman y se perdonan. Si ellos ven eso, que eso sucede en nosotros, se van a salvar. Porque van a ver el signo del amor, el signo del amor que es el perdón. El misterio de la Iglesia se resume en esto. Bueno, el escrute de la palabra comienza tiene como 3 momentos. En la primera parte es lo que acabamos de hacer, la oración al Espíritu Santo, una oración espontánea, cada grupo lo hace a su manera, cada grupo lo puede hacer como mejor le parece, ¿no? Después, la segunda parte, leemos el Evangelio del domingo que viene. En el Evangelio del domingo que viene intentamos que el Señor nos mueva el corazón con una palabra. A mí siempre me gusta recalcar esto de que una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se acuerdan?
No que conozcamos todo el Evangelio y todo el contenido y mucho más. No, simplemente dejarse tocar el corazón con una palabrita. Una o dos palabritas, nada más. Ahora enseguida yo les voy a dar la cita bíblica y la vamos a leer, porque no solamente yo les quiero explicar de qué es, sino que vamos a hacer una práctica ahora del escrute. Cuando lo escuchemos, ustedes van a anotar en el papelito la palabra que les toca el corazón. ¿Y qué vamos a hacer después, a continuación? Vamos a hablar con Dios personalmente, como cada uno ora en su casa, y si no, para eso está el escrute, para enseñar a orar, preguntándole a Dios, hablando con Dios. Sobre todo eso es la oración, ¿no? Un diálogo de una persona divina conmigo, con una persona humana. Entonces, cuando tengan la palabrita con la que el Señor les está queriendo decir algo, ¿cómo se la siente? Y se la siente de distintas maneras, por lo que estoy viviendo, por lo que me está pasando, porque uno no puede venir a la oración y dejar el abrigo afuera como quien deja toda su historia de vida, toda su problemática, incluso todas sus miserias y sus proyectos de vida y sus alegrías y sus temores, sus esperanzas. No, viene con todo a la oración. Entonces el corazón viene con toda tu historia y viene la palabra y toca con una palabra, la palabra toca con una palabra tu vida. Esa palabrita, supongamos que sea casa, por decir algo, ¿no? La palabra casa, que estuviera en el Evangelio del domingo que viene. Entonces esa palabra casa, y vos le preguntás al Señor, Señor, ¿por qué me tocas esta palabra casa? ¿Qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué me estás queriendo decir? Y ustedes empiezan a hacer como un cuadro sinóptico ahí en el libro espiritual, en el cuaderno espiritual que tienen, y Dios les va a empezar a mostrar quizás escenas que han vivido en su casa en esta semana. Y ahí va a haber quizás, no sé, quizás alguna pelea o alguna reconciliación o un motivo de alegría, una buena noticia, una mala noticia, no sé, lo que pasó en la casa esta semana. Entonces ustedes como que lo van registrando en el cuadernito, ¿no? Y de repente, vamos a suponer que sea un motivo de alegría. ¿Por qué me muestra la palabra casa? Porque, claro, esta semana en la casa llegó el último sobrinito que ha nacido, el último nietito que ha nacido, llegó Agustín, vamos a suponer, llegó Agustín. Entonces de la palabra casa viene nacimiento, Agustín, no sé, y la alegría de los padres, ¿no? La alegría de los padres que pueden ser tu hijo, tu hija. Entonces vos los pones. Fíjate que de la palabra casa ya salieron muchas otras. Salió Agustín, salió familia, salió nacimiento, salió alegría, salió matrimonio. Entonces esas palabritas van como dándote un mensaje, te van como moviendo el piso. Yo suelo decir que Dios toca las cuerdas de nuestras guitarras. Es decir, así como está sonando la puerta ahora, ¿verdad? La puerta suena y entonces alguien se levanta y dice, bienvenido. Alguien se levanta y dice, bueno, hay que atender, porque alguien llega. Bueno, lo mismo hace el Señor, bienvenido, toma asiento. Lo mismo hace el Señor cuando con una palabra sola toca mi vida, toca mi mente, toca mi recuerdo, toca mis emociones. Y usted va a decir, ¿y todo esto para qué? Porque con todo esto se ora. Se ora con las emociones, se ora con los recuerdos, se ora con el pensamiento, se ora con la imaginación, se ora con todo esto. No se ora solamente mentalmente, vocalmente. Cuanto más metida toda mi vida, mi existencia, todo mi ser, mi mente, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, estén sacudidos por el paso de Dios con una palabra, es una oración mucho más experiencial. Está pasando por mi vida, no toca solamente mi cabeza, toca todo. Entonces, si la palabra casa me está tocando y me emociona, porque claro, es el nacimiento de Agustín, el último nieto, el último sobrino, y qué sé yo, y después de esta oración me voy a ir a festejar con ellos porque está en la casa. Bueno, yo me estoy acordando, ¿saben qué? Del perfume de mis sobrinos cuando llegaban a la casa. Yo tengo 11 sobrinos y 13 sobrinos nietos. En varios de esos partos estuve presente.
Y a mí me encantan los niños, me encanta. Y el olorcito de los recién nacidos. En este momento el Señor me estaba haciendo sentir el olorcito de ese. ¿Ven que se ora con el olfato? Se ora con el recuerdo, se ora con el oído. Cuando recién golpeo la puerta Juan Pablo, el oído, el sonido de la puerta, se ora con todo. Entonces, en el escrute de la palabra, lo que tratamos es de tener una oración muy vivencial y decirle al Señor, ¿qué me estás mostrando con esta palabrita que hoy me presenta? Y hay cosas que se mueven. Les decía, no sé si terminé la idea porque fue cuando tocaron la puerta, que Dios toca las cuerdas de nuestras guitarras y nos hace sonar melódicamente y de la otra manera. A veces con una sola palabrita el Señor nos hace sonar, porque nos mueve el piso, porque nos llama a la conversión, porque me hace recordar de algo que me falta hacer, algo que está pendiente en nuestra relación, en fin. Entonces, de esto más o menos se trata el escrute. Voy haciendo ese cuadro sinóptico y voy reflejando con pequeñas frases, signos, dibujos, con elementos muy personales. Como vos sabes escribir, vas reflejando ese diálogo personal con el Señor, que cuando hacemos un escrute de 8 o 10 personas, para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando, que suele durar 2 horitas, porque todos hablamos en el escrute, no pueden ser más de 10, 12 personas para que puedan participar todos. Bueno, cuando esto ocurre en el escrute, normalmente ese momento de oración personal dura unos 15 minutos, para que tengan una idea. En 10-15 minutos de silencio, uno hace ese cuadrito sinóptico. A continuación, lo que hacemos es, cada uno de los presentes dice en voz alta la palabra que le ha tocado. Y es muy bonito orar con el oído en ese momento, porque cada persona nombra una palabra diferente. Y uno se va a dar cuenta que quizás muchas de las palabras que han dicho los hermanos, yo no las he escuchado. No sabía que estaban en el Evangelio del domingo, porque somos muy distraídos cuando escuchamos el Evangelio. Y normalmente nos suele llegar la palabra nuestra, no todas. Entonces, vemos la riqueza con la que el Espíritu Santo quiere hablarle a ese grupo de oración en ese día, concretamente a nosotros ahora que vamos a hacer la experiencia, a través de diversas palabras. Y con la diversidad de las palabras, el Espíritu Santo quiere dar un mensaje y sobre todo, esto es fundamental, quiere hacer de este grupo de oración una comunidad. ¿Y cómo lo hace? Porque esta es otra verdad. Grupo hace cualquiera, pero comunidad la hace el Espíritu Santo. ¿Cómo la hace? Cuando el Espíritu nos relaciona a uno con el otro a través de nuestros sufrimientos. Y eso se conoce por el compartir la palabra. ¿Y qué me está queriendo decir el Señor con esta palabra? Mire, es un poco más difícil explicarlo que vivirlo. Enseguida cuando lo hagamos se van a dar cuenta lo lindo que es. Y nacen las relaciones en la vida de las personas que están escrutando, aun cuando no se conozcan. O también cuando son personas que se conocen de años y resulta que por hacer un escrute, como pasó en la casa de María Marta la vez pasada, por hacer un escrute, después de conocerse por tantos años, conocieron facetas o partes de la vida que no se conocían. Y cuando eso sucede, nosotros empezamos a amarlo al otro por su sufrimiento. Lo amamos por lo que le falta, no por lo que tiene y por lo que me puede dar, que en el mundo amamos así, ¿no? ¿Qué le puedo sacar al otro? ¿Qué me puedo servir del otro? En el escrute el Señor te pone una palabra que es Él mismo, ¿no? Cuando yo le digo a la gente, acá está Jesús parado en medio nuestro, porque dice la palabra y se cumple, que cuando 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Yo cuando hago este gesto, y sobre todo cuando hay personas que están como alejadas de la iglesia, no han escuchado nunca una charla, no van ni siquiera a la misa de los domingos, esas personas son ideales para que comiencen a hacer el escrute. Y yo les veo las caritas, ¿no? Aún no importa la edad que tengan.
hombres que cuando yo hago el gesto, acá está Jesús en el medio, y se dan la vuelta y miran. Y eso significa la respuesta de fe. Se la creen, que Jesús está aquí en el medio. Después cuando hablan, hacen señas. Dice, porque Jesús está aquí, y hacen señas donde está. ¿Me entienden? Bueno, esto del escrute de la palabra, sobre todo significa comenzar a preparar la misa del domingo. Esto es muy bonito, porque la misa del domingo no es solamente un acontecimiento que vamos a vivir el domingo que viene, sino que hay una palabra con la que Dios quiere alimentarnos, además de la Eucaristía. Normalmente la palabra no forma parte del alimento de nuestra misa, porque no vamos preparados, porque no sabemos de qué se tratan las lecturas, y muchas veces porque el cura a veces ni siquiera predica del Evangelio de ese domingo, que puede pasar, porque el padre puede tener que predicar sobre un tema de su pastoral, de su parroquia, o lo que fuera. Entonces, es importantísimo que nosotros durante la semana nos reunamos un par de horitas para que el Espíritu Santo justamente nos fecunde de una manera nueva con la palabra que el Señor quiere tocarnos, para que después se haga sacramento y que comible, que nos alimentemos de él, el cuerpo de Jesús. O sea, es la palabra que se hace carne. Tenemos claro que se hace carne y que se hace Eucaristía, porque vamos a comulgar en la misa los que así pueden recibirlo, ¿no? Pero no todos pueden comulgar el domingo. Hay personas que pueden estar privadas de la comunión por diferentes motivos. Entonces, esto de comulgar con la palabra, con el escrute, es una vivencia única para muchas personas que no pueden comulgar de otra manera. Comulgar con la palabra. Acá estamos comiendo a Jesús. Y el rito de comerlo a Jesús es esta forma de introducirnos en el escrute de la palabra. Dejar que la palabra impregne nuestra vida y sobre todo acontezca en la historia. O sea, se trata de que la palabra venga a iluminar lo que yo estoy viviendo hoy. Un buen escrute ilumina lo que me está pasando en este tiempo de mi vida, hoy y aquí. Y vos vas a decir, ¿y cómo? ¿Una sola palabra y tantas personas reunidas y Dios le va a hablar a cada uno en su historia, en lo que le está pasando? Sí, eso hace el Espíritu Santo. Y ustedes hoy van a ser testigos de eso. Lo que tienen para llevarse de este escrute, ustedes ni siquiera lo imaginan ahora. Pero cuando escuchen la palabra y se dejen tocar, van a ver ustedes cómo el Señor les va a dar un mensaje personal a cada uno. Después, cuando terminamos de decir la palabra que le tocó a cada uno, normalmente un hermano se dispone y cuenta en un minuto, cuenta lo que le pasó en esos 15 que estuvo orando con el cuadro sinóptico, y dice, bueno, mi palabra fue esta, y yo le pregunté al Señor, y entonces me remontó a la etapa de mi vida en que yo estaba, no sé, quizás por, no sé, separarme, o que se murió el tal ser querido, ¿verdad? Y entonces me despertó tal emoción, y me acordé de esto, y me recordé que me faltó pedir perdón a esta persona, ¿entienden? Una persona lo cuenta en un minuto. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Y aquí empieza la segunda parte del escrute, que es muy importante, que se llama el discernimiento comunitario. Discernimiento es la palabra que define el cristianismo. O sea, el cristianismo es discernimiento. San Ignacio de Loyola, se acordarán, habla del discernimiento de espíritus, de los buenos, de los malos, ¿no? Porque hay espíritus buenos y espíritus malos, ¿no? Como hay ángeles buenos y ángeles malos. Una vuelta me encontré a una, dice, yo soy muy de los ángeles. Y yo le dije, ¿de los buenos o de los malos, no? Porque vieron que hay de los dos. Claro, no cualquier angelito. Y de los nombres que te venden en la santería. ¿Vieron los nombres esos de ángeles raros, no? Bueno, ojo con eso. Después le ponen a los chicos, le ponen ese nombre. Y ya te lo traen para bautizar y ya no hay caso porque ya el documento está hecho, ¿no? ¿Y dónde estaba el angelito ese? Y en la santería de allá del 11, ahí la han comprado. Bueno, entonces, ¿a dónde estaba yo? A la segunda parte. Qué atento que está. Yo soy presbítero, eso quiere decir anciano. Entonces tengo cleroesterosis. ¿Me entienden? Así que ustedes estén atentos para que me digan a dónde me quedé.
Mi abuelita decía cleroesterosis. Bueno, entonces, después del minutito ese, ¿qué comienza? Comienza lo que le es propio al escrute, las preguntas. Las preguntas, son fundamentales las preguntas al hermano para ayudarlo a penetrar en el mensaje que nosotros intuimos que el Espíritu, este que hemos invocado y que está en medio nuestro, le está queriendo decir. Esto de las preguntas, espero que hoy podamos ensayarlo un poquito, es fundamental porque habitualmente en la vida diaria nosotros no sabemos hacer preguntas y por eso nos comunicamos mal con las personas y por eso recibimos respuestas que no nos gustaría escuchar y por eso tenemos una mala comunicación en el matrimonio o con los hijos o en el trabajo. No sabemos preguntar, no sabemos mantener una conversación. Entonces, yo suelo decir, en el mundo, pregunta el que no sabe, ¿verdad? Yo hace rato llegaba ahí en el remis y teníamos que preguntar a dónde era la dirección porque no sabíamos. En el mundo pregunta el que no sabe. En el escrute pregunta el que sabe. Qué curioso, ¿no? Y va a decir, ¿pero cómo? ¿Sabe y pregunta? Sí, porque el Espíritu Santo, que hemos invocado al comienzo, te hace escuchar el relato del hermano, ese minuto que el hermano está hablando, te hace escuchar y te sensibiliza, te hace sentir, el Espíritu le debe estar queriendo decir tal cosa a este hermano, lo conozca o no lo conozca. O sea que el Espíritu Santo te está dando, ¿qué cosa? Sabiduría. Te está haciendo saborear lo que le está queriendo decir al otro. Por eso te hace saber. La sabiduría te hace saber, saborear. Entonces el Espíritu te hace saber a vos lo que al otro le puede estar pasando. ¿Qué tenés que hacer vos? Simplemente como un deber de caridad, transformar esa sabiduría en pregunta. Y van a aprender a hacerlo. Les prometo que sí. Hay dos tipos de preguntas. Estas, que son existenciales, que ayudan al hermano a profundizar el mensaje que Dios le quiere dar en cada escrute, y las otras que se llaman curiosas, las preguntas curiosas que normalmente son las que hacemos, ¿no? Pero es buenísimo que ocurra aquí, cosa que yo les enseño a transformar una pregunta curiosa en una pregunta existencial. Eso en la práctica va a ser más fácil, ya se van a dar cuenta. Bueno, terminado esto, este escrute, este sería el escrute de una persona, a través de las preguntas, para que le ayudemos a hacer el discernimiento comunitario. Esto es fabuloso porque las personas por ahí pueden decir, porque tampoco es necesario que contesten las preguntas como si fuera, ¿has traído la lección hecha? No. No son preguntas que vos tenés que contestar como si fuera, ¿cuánto sabés de Biblia? No. Son preguntas que te hacen pensar en voz alta. Y es bueno que la gente se vaya sabiendo que ese pensamiento en voz alta es propiamente oración. De repente hay gente que no sabe que eso es oración. Entonces, también es una escuelita de oración en este sentido, porque, claro, así como yo pienso y hablo con Dios, es mi oración. Entonces, un hermano te hace una pregunta y puede que tu respuesta sea, mira, la verdad no lo había pensado así, pero bueno, te agradezco la pregunta. ¿Y qué se lleva? Se lleva para transformar en oración hasta el momento de la misa esa palabra que está comulgando. Nosotros desde este momento empezamos a comulgar la palabra de la misa del domingo, ¿verdad? Entonces durante todos estos días el Señor te va a hacer experimentar, sentir, soñar, encontrarte con personas, con circunstancias, con noticias en la televisión o en las redes sociales que van a tener que ver con la palabra que estás comulgando hoy. Y usted va a decir, ¿usted, padre, cómo sabe todo eso si no sabe ni siquiera la palabra que me va a tocar? Porque así actúa el Espíritu Santo. Y ya van a ver, ustedes se van a sorprender cómo con esta palabra me resonó toda la semana. ¿No es así? Hay algunas que ya han hecho una vez escrute conmigo y eso pasa. Y te resuena y produce una inquietud maravillosa, nueva, renovada, y de esto se trata, que los grupos se renueven,
una inquietud renovada de cómo el Espíritu va haciendo su obra en cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿no? Así como en María, que ese Espíritu llegó con una palabra, ella se la escuchó en el oído, la guardó en el corazón y gestó en su vientre. Se le empezó a notar. La pancita de la Virgen se le empezó a notar con una sola palabra que escuchó, ¿no? La palabra de Jesús, verbo encarnado. Bueno, cuando los hermanos terminan, cada uno de contar su experiencia, a veces se puede y a veces no se puede escuchar a todos, depende, porque el escrute de cada hermano termina cuando el mensaje ha llegado ya. Cuando todo el grupo se da cuenta que eso era lo que Dios le quería decir. Y ya está. Hasta ahí te acompañamos. Después vos seguís solito hasta el domingo. Y esa palabra, esa Eucaristía que vas a comulgar, va a ser esta palabra hecha carne, transformada en Jesús en vos. Más bien que Jesús te transforma en Él. ¿Verdad? Porque nosotros cuando lo comemos Jesús, Él nos posee, toma posesión de nosotros. No es que nosotros lo hacemos, lo digerimos, no. Es Él el que nos asume y nos posee. Un maravilloso intercambio. Nosotros lo recibimos y Él nos asume. Bueno, terminado el momento de las preguntas, entonces, que es fundamental para el discernimiento comunitario, viene lo que sí vamos a hacer nosotros, si Dios quiere, con el Santísimo, aquí, como suelen terminar en este grupo de oración, con un pequeño rato de adoración. Pero yo no sé cómo lo hacen ustedes. Hoy lo vamos a hacer como lo hacemos en el escrute para que ustedes tengan en cuenta cómo se hace. ¿Y cómo se hace? Transformamos en oración espontánea de 4 maneras lo que hemos escuchado de las historias de vida de los hermanos. Esto es como un resumen. Estamos resumiendo lo que hemos vivido del escrute y lo transformamos en oración de acción de gracias, de alabanza y adoración, de petición y de intercesión. De paso, para que aprendamos a orar de las 4 maneras, porque normalmente somos de orar de una sola manera. Generalmente pedimos, ¿no? Bueno, creo que entre ustedes ya hay gente que hace alabanza, ¿verdad? Sí. Pero ustedes bien saben que hasta que han aprendido a hacer alabanza, hasta que el Señor les ha dado la gracia de alabar, lo digo yo que ya tenía 20 años de burro de cura y no sabía alabar, uno no sabe alabar así nomás. Entonces, tiene que venir el Espíritu en ayuda de nuestra debilidad y enseñarnos a orar como conviene, ¿verdad? Bueno, entonces esta también es una forma bien concreta de que aprendamos a orar como acción de gracia, petición, alabanza y adoración e intercesión. ¿Cómo? Con la vida y las historias de los hermanos que han participado. Ahora vamos a hacer la práctica concreta, cosa que podamos tener un rato de discernimiento, que es lo que más me importa, y el final del momento de la oración espontánea. ¿De acuerdo?